Imagina un mundo en el que cada leyenda, cada ritual y cada secreto del cosmos estuviera pintado en páginas de papel a mate o piel de venado. Así era Mesoamérica, un lugar donde extraños códices guardaban el alma de las civilizaciones, pero que con la llegada de los europeos todo cambió. En fogatas ardieron no solo estos documentos, sino siglos de sabiduría. Hoy te llevaré a explorar las pocas obras que sobrevivieron y algunos de los secretos que aún esconden. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido enteramente gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Entre las montañas, los ríos y las selvas de Mesoamérica, las grandes civilizaciones prehispánicas crearon algo extraordinario: los códices. Manuscritos que no solo relataban historias, sino que también guardaban la visión de un universo complejo, donde los humanos, los dioses y la naturaleza coexistían en un delicado equilibrio. Los códices nacieron de manos de los tlacuilos, que así se les llamaba a los escribas de las culturas prehispánicas y que en náhuatl significa los que escriben pintando. Con plumas de guajolote y tintes hechos de cochinilla y plantas, transformaban tiras de piel de venado o papel a mate en verdaderas obras de arte. El papel a mate se obtenía aplastando y cociendo la corteza interna de algunos árboles, hasta obtener una lámina fibrosa de colores que van del marrón oscuro al amarillo paja. Debieron tener cubiertas, posiblemente de madera forrada de piel de animales. El tamaño de cada una de las láminas es variable, lo mismo que el número de hojas que componía cada biombo. Por ejemplo, todos los códices mayas poseen un formato rectangular, cuya anchura es considerablemente menor a la longitud de las páginas. Por otro lado, los códices mixtecos, mexicas y del grupo Borgia tienen dimensiones que se aproximan bastante a un cuadrado. Estos documentos constituyen un testimonio del modo en que los indígenas mesoamericanos concebían el tiempo y la historia. También plasman algunos de los principales ejemplos de los sistemas de escritura que se emplearon en Mesoamérica a lo largo de milenios. Estos libros eran plegados en forma de acordeón, listos para narrar historias de dioses, rituales, genealogías y movimientos de las estrellas. Los códices eran más que simples libros. Para los pueblos mesoamericanos eran portadores de conocimiento sagrado. Cada imagen estaba cargada de significado. Las posiciones de los glifos, los colores y las figuras representaban no solo historias, sino también conceptos filosóficos, espirituales y científicos. En el Códice Borgia, por ejemplo, el jaguar no era solo un animal, era el símbolo del inframundo y del renacimiento, un ciclo constante en su cosmovisión. Cada color también tenía un propósito. Azul para el cielo y los dioses, rojo para el sacrificio, la sangre y la conexión con las deidades, negro para el inframundo, amarillo para el maíz, sustento de la vida y símbolo de la humanidad. Los tlacuilos tenían una magnífica habilidad en el dibujo. Se les adiestraba en la lengua y la cultura náhuatl hasta conocerla en profundidad. Sabían de religión, costumbres, leyes, medidas, pictografía, historia, plantas y animales. Eran personas de una extensa cultura, misma que transmitían a sus hijos. Los códices no solo narraban historias, eran herramientas prácticas para entender y predecir el cosmos. El Códice Dresde, por ejemplo, es una obra maestra astronómica. Contiene tablas que muestran los ciclos de Venus, esenciales para los calendarios rituales. También predice eclipses solares y lunares con asombrosa precisión. En la visión mesoamericana, el tiempo no era lineal, sino circular. Los códices ayudaban a comprender los ciclos del universo, como el movimiento de los astros y las estaciones. Uno de los códices que ha llegado hasta nuestros días, el llamado Códice de Madrid, es un libro de carácter adivinatorio. Su contenido consta principalmente de almanaques y horóscopos utilizados para ayudar a los sacerdotes mayas en la realización de sus ceremonias y rituales. Es probable que parte del contenido haya sido copiado de libros mayas más antiguos.
Aunque es estilísticamente uniforme, un análisis detallado sugiere que en su producción participaron varios escribas. El contenido religioso de la obra hace probable que los propios escribas fueran miembros de la clase sacerdotal. El códice se transmitió probablemente de sacerdote a sacerdote y cada uno añadió al libro una sección de su propia mano. Las ilustraciones del códice representan rituales como el sacrificio humano y la invocación a la lluvia, así como actividades cotidianas como la apicultura, la caza, la guerra y el tejido. Otras imágenes muestran a dioses fumando silcar, unos cigarros de hojas de tabaco similares a los modernos cigarrillos. Durante la época prehispánica, los manuscritos se guardaban en lugares llamados amoxcalli. Amoxtli significa libro y calli, casa. Era la clase dirigente, señores y sacerdotes, la que conservaba y utilizaba los códices. Así se aseguraban la posesión y el control exclusivo de todo saber alcanzado, lo cual contribuía a su afirmación en el poder. Sin embargo, aunque solamente los tlacuilos escribían códices, existían muchas personas que podían leerlos. Como los egresados de las escuelas superiores, la burocracia estatal e incluso la gente del pueblo, conocía suficientes signos en las inscripciones de los frisos de los edificios públicos como para diferenciarlos. Identificaban, por ejemplo, los nombres de los dioses y los números. La mayoría de los códices prehispánicos fueron destruidos durante la conquista española de América, principalmente por órdenes de misioneros y autoridades coloniales españolas. Los códices contienen textos e imágenes que los europeos interpretaron como idolatría, prácticas demoníacas o contrarias a la fe cristiana. Los misioneros buscaban erradicar la religión indígena y reemplazarla por el cristianismo, lo que llevó a la quema de documentos que representaban esas creencias. La destrucción de los códices era parte de una estrategia más amplia para eliminar la identidad cultural y el conocimiento indígena. Al destruir los registros escritos, los españoles buscaban consolidar su dominio y evitar que los pueblos sometidos mantuvieran un sentido de resistencia o autonomía. De miles de códices prehispánicos que se creen que existieron, solo sobrevivieron unos pocos ejemplares auténticos, como el Códice Dresde, el Códice Borbónico y el Códice Borgia. La mayoría de estos manuscritos sobrevivieron en parte porque fueron llevados a Europa como curiosidades o regalos, donde escaparon de la destrucción sistemática en América. Aunque inicialmente el celo de los primeros evangelizadores llevó a la destrucción de códices por considerarlos obra del demonio, la administración religiosa pronto fue consciente de que para erradicar la religión indígena prehispánica, antes debía conocerla. Así comenzó a pedir a los escribas indígenas que volvieran a pintar sus códices explicando cómo era su sistema religioso. Por otro lado, la administración civil también entendió la imposibilidad de obligar de forma inmediata a los indígenas a aprender el idioma y el sistema de escritura occidentales, y para comunicarse con ellos se permitió que continuasen usando el sistema iconográfico y la escritura logosilábica. Los códices prehispánicos que quedan no son solo testigos de un pasado lejano, son un legado que aún tiene mucho que enseñarnos. Sus páginas nos hablan de un mundo profundamente conectado con la naturaleza, los astros y los dioses. Si quieres conocer más misterios históricos de la humanidad, pero contados de forma amena y visual, no olvides suscribirte y dejarme un like para ayudarme a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.